Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a los lunes del análisis con Soto Jiménez. ¿En qué día con Eddie Bueno? Para nosotros siempre es un honor del que ustedes nos reciban donde quiera que usted esté. Ahora mismo puede estar en su casa, en la oficina y en todas las partes, de toda parte del mundo, porque hoy en día con las facilidades del internet, hermano, usted puede estar en Nueva York, usted puede estar en Europa y ahí nos está viendo gracias al streaming de Cinevisión Canal 19. Hoy no está el general con nosotros, pero nos acompaña, bueno, el jefe, el dueño de esta plataforma, don Eddie Bueno, ¿cómo estás? Querido hermano, feliz de estar contigo, feliz de estar con todos los amigos televidentes, feliz de decirles que hoy es un día maravilloso, que hay que emprender nuevos caminos, que no se puede uno quedar estancado, que no se le puede echar la culpa a todo, a los gobiernos, a la familia, a que alguien es culpable. Hay que salir adelante, nacimos para tener éxito y sobre todo darle gracias a Dios por cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, como este día maravilloso. Nosotros tenemos buen invitado, tenemos un programa excelente, diálogo con nuestra gente, la facilidad de algunos amigos televidentes que puedan llamar al programa y dialogar con nosotros como siempre y decirle que qué día con Eddie Bueno y Soto Jiménez hoy día. Y mire quién está aquí, esta estrella de la comunicación. Este muchacho, no solo una estrella de la comunicación, sino que un hombre que sabe marcar la pauta de la comunicación. Y yo estoy seguro de que el éxito está marcado en cada uno de los pasos que él pueda. Bueno, pero vaya, pero un honor. Gracias, hermano. Sí. Gracias ahí. Gracias. Saludo a don Johnny, que está viendo el programa a esta hora. Y así es, pendiente, y a su hijo Francisco también. Presidente del canal, su hijo Francisco, Juan Carlos, Natividad, Jacobo, el pequeño, Héctor, Alejandro, el Meta que está ahí en los controles. En los controles también. Vamos a ver, todo un equipo, equipo para que la sepa. sobrina que está, Doris, también su hija que está en el maquillaje, todo el equipo, aquí un equipo grandioso que hay. Tú sabes que te dijo el pequeño. Me mandó a decirte algo. A ver. El pequeño te mandó a decir que él mandó a poner un restaurante allá afuera para que ustedes tengan más facilidades. Ah, sí. En la misma entrada. Bien. Acá. Así es que saludos para este muchacho que también está viendo el programa, el restaurante que está en entrada y todos los amigos. Hoy vamos a hablar de varios temas importantes, pero dentro de todos los temas importantes que hay, lo primero es que tú presentes este invitado tan espectacular que nosotros tenemos. Bueno, hermano, hoy tenemos un gran invitado, como tú bien señalas, un intelectual, de esos intelectuales que a nosotros los dominicanos nos enorgullece de tenerlo como la nacionalidad que él lleva, que compartimos como dominicanos. Un intelectual, escritor de libros, poeta, ensayista, conferencista con nosotros. Y ustedes, el señor Manuel Núñez. Manuel, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a los análisis de Soto Jiménez. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Manuel, tú sabes que una de las cosas que enamoran de ti es que eres un hombre práctico. Es decir, cuando tú hablas como que la gente te entiende. Hay gente que a veces le dan tantas vueltas a las cosas que uno no lo entiende. Y tú hablas que se te entiende realmente. Y te quiero felicitar por eso. Y lo que tú escribes se entiende también. Eso también es importante. Manuel, vamos a hablar un poquito del contexto internacional, porque Manuel también pertenece al Observatorio Geopolítica de la Universidad del Caribe y trata estos temas internacionales que nos interesan tanto, y especialmente el tema de Haití, obviamente por nuestra ubicación, que compartimos la misma isla, y este tema que desde siempre nos ha acompañado. ¿Cómo está al día de hoy el contexto de Haití? Mira, yo pienso que Haití está en una especie de compás de espera y de incertidumbre. Incertidumbre porque la comunidad internacional, los Estados Unidos, los países amigos de Haití, que eran Canadá, Francia, Estados Unidos, no han tomado una decisión firme de cuál va a ser el derrotero que tomará esa nación. Y entonces no hay como una claridad de miras. El Estado haitiano ha desaparecido, el monopolio de la fuerza. Manuel, acaban de secuestrar al inspector policial de Haití, de la policía, exacto, jefe de la policía de Haití. No hay control del espacio territorial, es decir, el monopolio de la fuerza lo ejercen las bandas. El G9, de cuya jefatura la tiene Barbecue,
Cherizier, Jimmy Cherizier. Entonces, no hay quien controle el espacio marítimo, no hay quien controle el espacio aéreo, no hay quien controle el espacio terrestre, no hay seguridad para ninguna de las personas que están allí. Las embajadas y los funcionarios internacionales están cuidados por grupos internacionales de defensa y además por los 5.000 o 4.000 policías, si es que quedan 4.000, que muchos han renunciado, que cuidan a las personas más importantes. El resto de la población está sometido al albur de las tropelías, de las bandas, de los grupos de delincuentes, de los robos, de los asaltos, de las violaciones, de los peajes que se cobran, de los secuestros. Es decir, que estamos viviendo en un país que está en un perfecto caos, particularmente centrado en la capital del país, donde el 90% del espacio está controlado por las bandas. Y entonces, frente a eso, lo que se ha creado es una fuerza internacional insuficiente, sin fondos, sin una claridad de la misión que han de emprender. Manuel, pero ¿cómo nosotros tenemos que contribuir económicamente con la seguridad de Haití si somos un país pobre, que le estamos dando educación, le estamos dando salud, medicina, le estamos dando de todo, y tenemos todavía que contribuir económicamente para aportar? Acabamos de hacer un aporte de $10 millones. Yo creo que fue una decisión poco pensada, porque nosotros aportamos mucho más. Es decir, nosotros cargamos con una enorme población haitiana en el país que consume más del 30% del presupuesto sanitario de la República Dominicana, que no son $10 millones, es una amplitud mayor. Tenemos una desnacionalización de la mano de obra en la agricultura, en el empleo, y cuando tú examinas la economía haitiana, el factor externo de esa economía, hay dos países importantes en ese factor externo, remesadores de dinero hacia Haití. Uno es los Estados Unidos, cuyas remesas ascienden a casi $2.000 millones, 1.800 millones de dólares. Y otro es la República Dominicana, cuyas remesas ascienden, según la ONLAC del Ministerio de Trabajo, a $1.200 millones. Es decir, que la República Dominicana está extrayendo parte de sus divisas que se están siendo expatriadas hacia Haití por los inmigrantes que están aquí establecidos, que exportan una enorme cantidad de bienes y una enorme cantidad de cosas. Sin embargo, esta situación no parece clara. Yo hubiera preferido que el presidente organizara una cumbre, porque la República Dominicana es el país más afectado con esta situación. Si se exporta cualquier factor de intranquilidad, de desestabilización producido por los rifirrafes de las bandas hacia cualquiera de los polos, que son 4 o 5 turísticos que hay en República Dominicana, el polo de Punta Cana, el polo del norte de Puerto Plata, el polo del este de Valladolid, el polo de Samaná, el polo del sur profundo que ahora está comenzando a despuntar, que está en Pedernales. Cualquiera de esos polos es sensible a una desestabilización procedente de la exportación de la inestabilidad haitiana hacia República Dominicana. Y eso es una situación que se debe cuidar. Por eso yo pienso que la República Dominicana, que tenía en el presidente Abinader un predicamento permanente en los foros internacionales, planteando que Haití no es un problema interno de la República Dominicana, que es otro país, y que la comunidad internacional debe
ocuparse de ello, pues al parecer se cansó del predicamento y entró en una especie de mutis, actuando como si Haití quedara a 10.000 Lo que pasa es que kilómetros de el fuego distancia. también dentro del país, nosotros en República Dominicana también tenemos grandes problemas, grandes problemáticas, e independientemente de él estar anunciando tanto los problemas de Haití, se descuidó de algunos otros problemas de la República Dominicana, y eso le trae como consecuencia que hoy día, si usted puede mirar la economía de la República Dominicana, se ha ido manteniendo a través de los préstamos. Entonces, a través de tantos préstamos que hay, tanto hablar de Haití, que parte de esos préstamos van como inversión tanto a la salud como a la educación haitiana, nosotros realmente ya estamos cansados de escuchar a Luis hablar en los foros internacionales que Haití, pero ven acá, fuera de Haití, preocúpate por lo que te pusimos los dominicanos, por gobernar para los dominicanos. No, es que son dos preocupaciones simultáneas. Haití tiene que estar presente, porque evidentemente nosotros no podemos cargar con Haití. No, pero claro que y entonces, no. eso es una No, primera situación. Si no es un problema interno De la República Dominicana. No, claro que no. Y eso no todo el mundo lo sabe. Hay una parte del mundo que quiere resolver el problema aquí adentro. No, están adentro. Nosotros. Sí. Resuelvan, así no puede ser. O sea, ningún gobernante dominicano puede sustraerse a ese tema. Ni tampoco actuar en la visión de que nosotros vamos a cargar con esos problemas, porque el objetivo de cualquier gobierno debe ser recuperar los empleos que la República Dominicana, con su desarrollo, ha creado en la industria, en el comercio, en el turismo, en la agricultura, para los dominicanos. Viéndolo desde, obviamente, desde fuera, como lo estamos viendo, como un problema internacional que lo es, Manuel, ¿qué representa que todavía después, luego del terremoto, el famoso terremoto de Haití, ellos no han podido ni siquiera reconstruir su Palacio Nacional? ¿Qué representa eso para la política interna de ese país? Bueno, eso implica el fracaso del CIR, ese gobierno provisional encabezado por Bill Clinton y Yalmaz Berriba, que administró. Ellos trataron de recuperar 25 mil millones de dólares, que es una montaña de dinero extraordinaria. Prácticamente la cantidad que Estados Unidos le está descongelando a Irán ahora mismo. Exacto. Y entonces, pero lograron 11 mil millones de dólares en cash, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Para la reconstrucción de Haití. Y hay un libro, que yo se los recomiendo, yo creo que está en internet, pueden descargar, de un brasileño que está casado con una dominicana, Saint Infus, que él habla de cómo fue el despilfarro de ese dinero. Eso se fue en desarrolladores, en sociólogos. Algunos empresarios dominicanos también lucrarían algo ahí. Más que los empresarios, hubo una serie de vivos, ¿no? Porque los empresarios por lo menos hicieron cosas. El caso, por ejemplo, de Félix Bautista, que construyó una serie de casas. Las casas de Félix están ahí, porque son de concreto. Pero hubo gente que construyeron casas de cartón o de papel, no sé, cosas rápidas, y ya se fueron con el primer ciclón o con la primera inundación. Es decir, que hay una situación de que todo ese dinero, esa oportunidad magnífica que tuvo ese país, basado en ese apoyo internacional, en haber tenido durante ese año la atención del mundo, de todo el mundo dando dinero, pues eso se fue en comisiones. Manuel, eso debió de ser manejado por el ejército de Estados Unidos con sus ingenieros construyendo como parte de un aporte, y las obras estuvieran ahí. Lo que pasa también es que no hubo cerebro. Y una de las cosas que dice Saint Infus es que, en Haití se derrumbaron 200.000 edificaciones, ¿no? Con el terremoto. Algunas que no tenían varillas, o sea, que había un defecto de construcción. Que a mí me recuerda un poco
en mi infancia porque había un personaje, no sé si ustedes son capitaleños, pero había un personaje en la capital que tenía un montón de casas, llamado Holguín. Ok. Y Holguín, que hacía casas en el Sánchez Luperón, que hacía casas en Villajuana, que hacía casas en Ahí debe todos los tener sitios. Francisco Lluveri una casita. Y entonces, Holguín comenzaba una construcción de una casa y la noche sacaba la varilla y la ponía en otra casa. La sacaba, era... Y entonces, eran casas sin varilla. Me imagino que en Haití había ocurrido otro tanto porque una destrucción de esa magnitud no puede sustentarse sino en base al hecho de que no había una supervisión en todo lo que es el sistema de construcción de viviendas. La actuación de la comunidad internacional sobre este tema de Haití, la apreciación de Manuel Núñez sobre el particular. La comunidad internacional se cansó de Haití. Porque Haití también cansa. Y nosotros no estamos cansados porque estamos obligados a estar juntos. De lo contrario, estamos cansados también. Nosotros también deberíamos estar cansados. Sí. Y tenemos derecho a estar cansados. Sí. Porque hemos sufrido más que todo el mundo. O sea que no somos tampoco de hierro. Pero se cansó de Haití. ¿Por qué? Porque, fíjense, en el año, cuando se fue Aristide, en el 90 y algo, ¿no? Salieron de Aristide, que volvieron a colocar a Aristide. En Haití se instaló una misión de la ONU, la MINUSTAH, que era una misión de estabilización y de desarme. Esa misión se instaló con un periodo de caducidad calculado en 1 o en 2 años. Duró 17 años. Eso naturalmente agotó todos esos recursos, porque estamos hablando de 17 años, una misión que consumía $900 millones, que era multinacional, donde había varios países de Asia, de América, estaba Chile, estaba Ecuador, estaba Brasil, Estados Unidos, desde luego, y algunas islas del Caribe también tenían algunos que otros soldados. Y la misión, que fue concebida por un tiempo limitado para organizar el país, porque Clinton se le ocurrió esa idea absurda de un genio absurdo. De un genio absurdo. Sí, sí. Manuel, te manda saludos Soto Jiménez, que está viendo el programa. Gracias. En este momento. General. De un genio absurdo que nunca debió dejar el saxofón. Entonces, pero ¿cómo así? ¿De tocarlo? Que lo de tocarlo porque pues, él tocaba en Alabama. Fue una idea absurda de destruir el ejército. Sí. Entonces, al destruir el ejército, destruyó el único elemento, el único polo de poder que había en Haití. De poder real. Entonces, ese polo de poder, al quedar desmantelado, las armas pasaron a bandas. Haití no es Costa Rica. No, no lo es de ninguna manera. Ni nunca lo pasaron a bandas, y esas bandas comenzaron a intranquilizar el poder político. Las bandas del FRAP, de Constantin, que luego lo exiliaron a Estados Unidos, y entonces se vieron obligados a traer la MINUSTAH para desarmar el país, para organizarlo, para crear la policía, para luego pasar a la MINUJUS, crear un sistema de justicia, y todo eso se fue a pique y se volvió agua de borraja porque no había ningún orden. Entonces, cuando se va a la MINUSTAH, vuelve nuevamente el país a reorganizarse en torno al desorden. Y ese desorden es el que ha producido... Es lo que está viviendo el día de hoy. Y yo pregunto sobre las actuaciones de la comunidad internacional porque veo que hay países donde deportan a los haitianos inmediatamente. O sea, tú Cuba, tú tienes Costa Rica, tú tienes un Chile, tú tienes... Panamá, todo el mundo oye, lo deporta de una manera increíble. Entonces, si lo hacemos nosotros, somos racistas. Y hay denuncia de que están llegando y han estado llegando una cantidad indeterminada de haitianos a Chile con pasaporte dominicano. Esa denuncia está, debe de ser investigada. Y otra denuncia es, Manuel,
que cuando deportan a muchos de esos nacionales haitianos, los recibe la República Dominicana. ¿Por qué no deportarlo a Haití? Bueno, esas son situaciones complejas. Vemos que el problema no es fácil de resolver. Vamos a ir por partes. Los países de América, Chile, Brasil, incluso Guatemala y El Salvador, tenían una visión cooperativa, en algunos puntos ingenua, en torno al tema haitiano, porque nosotros también tenemos que ver que en este problema hemos estado arrinconados a nivel internacional. Nosotros se han sembrado estereotipos en contra de la República Dominicana, acusándola de país racista, de país que no respeta los derechos humanos. Así es. Y esos estereotipos son alimentados por ONG que están en República Dominicana, por ONG que están en los Estados Unidos, al punto de que tras la incorporación de la República Dominicana en el año 98 a la Corte Interamericana de la OEA, comenzamos a recibir condenas. La primera condena fue la condena de la niña Jeanne Bosicó. La segunda condena fue la condena del caso Nadeye Dorsemá, que fue en época de Hipólito, cuando Soto Jiménez era ministro de las Fuerzas Armadas. Se le dio una orden de alto a un grupo a un camión que venía envuelto, porque no se sabía lo que venía, se pensaba que era droga, que cruzó intempestivamente la frontera, no obedeció la orden de alto, y los custodios, como ocurre en todas partes del mundo, Sí. Dispararon a las gomas del camión. El camión se volcó. El camión estaba conducido por un elemento conocido como la volanta. Era una de estos coyotes que manejan inmigrantes, pero se pensaba que era droga. Y en ese camión, apretujado como sardina, estaba una cantidad indeterminada de haitianos y murieron 10 de un camión que venía repleto, atestado de inmigrantes que entraban a las 2 de la mañana furtivamente en el país. Y por ese hecho, la República Dominicana fue condenada en Honduras al pago de $1 millón para indemnizar a esa familia. Y el tercer hecho ocurrió en época del presidente Medina, en el 2013. Yo fui testigo de la corte en ese hecho, pues yo viajé a México como amicus curiae, testigo de la corte, en que se juzgaba a la República Dominicana por el sometimiento que le hizo un personaje haitiano que respondía al nombre de William Medina Ferreras, pero que ese no era su nombre, ese era un nombre que él le robó a una familia dominicana, porque todos los miembros de esa familia declararon ante el mismo juicio de que no lo conocían. Y cuando se le presentaron los padres supuestos de él, se veía que no podía ser, porque el hombre era un haitiano visceral, llamado Whitney Young. Okay. Entonces, a pesar de que se demostró que ese haitiano era un falsario, un falsante, como quiera nos condenaron a $1 millón. Sí, hay una idea de que muchos países de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica, nos ven a nosotros los dominicanos como una gran competencia en diferentes áreas, el área de turismo y sobre todo nosotros los dominicanos hemos logrado comercialmente tener actividades comerciales que suplimos a gran parte de esa parte de Centroamérica, pero también somos los suplidores principales de Haití. Entonces, ellos tratan de que hay una oportunidad de ponernos zancadilla a nosotros los dominicanos, no pierden la oportunidad. Con usted hay muchas cosas que podemos hablar, Manuel Núñez, pero hasta tanto vamos a ir a publicidad para regresar con otros temas nacionales e internacionales que tenemos que hablar con Manuel. Así es. Aprovecharlo realmente. Así es que regresamos en breve, vamos a publicidad.
Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general 1,000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. Ya de regreso, yo pienso que se hace un programa fuera del aire, aparte. Siempre pasa eso. Los programas fuera del aire siempre son así es, debatibles. Así es. Y bueno. Manuel, decíamos que don Johnny está viendo el programa en este momento y nos escribe para decirnos que ya está abierto su cantabar, su karaoke bar aquí cerca, en la misma plaza. Es decir, que hay que ir a visitarlo. Vamos a tener que ir para allá, donde don Johnny Dawaja y toda la familia. Realmente, Manuel,
contigo se pueden hablar de diferentes temas. América Latina y el mundo ha estado muy congestionado de información. Por ejemplo, Estados Unidos ya el mismo día del cumpleaños de Donald Trump se anuncia lo que es un acuerdo de paz con Irán. Eso es interesante. El petróleo automáticamente disminuyó el precio y esperamos que siga disminuyendo y que se vaya a los precios anteriores para que podamos ver si en República Dominicana baja la gasolina, porque hace falta que baje la gasolina. Pero hablábamos también antes de lo que pasa en Perú por cuarta vez. En la cuarta fue la vencida de Keiko Fujimori. Se convierte en presidenta de Perú, pero en un país muy dividido, muy parejamente dividido. Está polarizado, está polarizado. Yo creo que Keiko ha hecho un enorme esfuerzo porque ella en 3 ocasiones anteriores ha estado en el balotaje. Sí, de Kuczynski perdió por 40.000 votos, de Pedro Castillo perdió aún por menos votos. Es decir que ella ha estado representando una parte muy importante de la mitad del Perú. La otra mitad ha estado sometida a los manejos de la ultraizquierda, de la izquierda radical, de una parte de personas que están ligadas a la guerrilla. Y este señor, que se llama Pedro Castillo, que estaba dirigiendo la campaña de Sánchez, ¿no?, desde la prisión, porque Pedro Castillo ha estado muy activo, había logrado desplazar a un personaje, al jefe de los cristianos, que es López Aliaga, del segundo puesto, que no logró clasificar. Y entonces las fuerzas de López Aliaga apoyaron a Keiko, pero como el país sigue tan fracturado, el sábado pasado yo recuerdo que se decía que Keiko estaba ganando por 600.000 votos, pero después apareció que Keiko estaba perdiendo y que estaba ganando el señor Sánchez, porque habían llegado los votos de la sierra. Faltaban los votos del exterior y los votos de las observaciones de Lima, donde Keiko ganó abrumadoramente, porque la capital y toda la parte central de la costa votó abrumadoramente por ella. Pero Manuel, a nivel internacional sabemos de que el favoritismo de los votos internacionales del exterior que llegaban era a favor de Keiko, pero además, en esta creciente ultraderechista que hay y con este temor que tenemos todos a la ultraizquierda, ¿usted no cree que se le dio una ayudadita a Keiko también? Porque la verdad es que había que hacer algo, no podíamos dejarle al Perú otra vez que cayera en manos de los izquierdistas. Yo creo que ella ganó, yo creo que ella ganó, porque no olvidemos que a ella hubo que ganarle varias veces. Sí. O sea, ella estaba en capacidad de ganar. Y de hecho, el personaje Sánchez, el sábado pasado había dicho a Keiko que ella debe respetar los resultados, que ella debe, porque él estaba arriba, ¿no? Y tan pronto él quedó abajo, él está pidiendo un reconteo total. Cambió el discurso. Roberto Sánchez cambia todo. Sí, cambió, pero ya perdió. Manuel, ¿qué le espera al Perú? Porque vemos que... Yo pienso que el Perú puede... Déjame terminar un poco el contexto de la pregunta, porque vemos que Perú hace aproximadamente algunos 20 años tiene una inestabilidad política muy evidente. Usted mencionó lo de Pedro Castillo, que está aún en la cárcel. O sea, ¿qué le espera a Perú si Keiko ya se confirma como la presidenta electa? Yo creo que el Perú tiene ahora una oportunidad. De hecho, a pesar de que en los últimos 10 años ha tenido 9 presidentes, algunos presidentes muy esporádicos, el Perú, la economía ha funcionado fuera de ese desastre político. Es un país que tiene instituciones judiciales muy fuertes. Muy fuertes. Hay 5 presidentes presos o encartados. Kuczynski está en prisión domiciliaria. Y uno de los más famosos fue el mismo Alberto Fujimori, el padre de Keiko. Fujimori estuvo preso por cosas que hizo anteriormente. Exactamente.
Pedro Castillo está preso. Pedro Castillo está preso. Dina está sometida. Es decir, yo ¿Y no sé. Humala no está preso? ¿Eh? Humala no está preso. Humala también está en detención domiciliaria. Es decir, el Perú tiene instituciones fuertes que Le faltó otro que fue extraditado de Estados Unidos, lo pidieron a Estados Unidos, que estaba preso. Así es, Toledo. Sí. Toledo. Es decir, en el Perú hay Igualito que República Dominicana. una situación. No, en República Dominicana, ojalá tuviéramos un sistema judicial con esas características. Bueno, Hablando de que los jueces en Perú funcionan. Y cuando explotó el caso de Odebrecht, ahí tenemos Ahí a también, la García, que se suicidó. Lo fueron a buscar y se pegó un tiro. Es decir, estamos hablando de un país que tiene, como en Colombia, instituciones sólidas, que a pesar de que ha estado siempre sometido al utopismo revolucionario de las guerrillas, del famoso presidente Gonzalo, que era Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, del cual Pedro Castillo era parte de una de las ramitas, Oye, ¿no? que tú veas. O sea, de carácter sindical de ese grupo. Entonces, a pesar de todo eso, el Perú resiste. Y yo pienso que ahora, con Keiko, y con la fama que dejó, con todo y la parte mala de Fujimori, Fujimori logró estabilizar ese país. Sí, estuvo muy Fujimori logró ponerlo en crecimiento económico. Y yo creo que parte de... El error de Fujimori fue no quererse ir cuando tenía que irse. El error de Fujimori fue quererse prolongar en el tiempo. Exactamente. O sea, sí, Y su ayudante de seguridad, Vladimiro Montesinos. Montesinos, Sí. que hizo Pero barbaridades. ese fue su rol. Sin embargo, Fujimori cogió un país que estaba en guerra civil y lo estabilizó. O sea, que son países que tienen fuertes instituciones, como ocurre con Colombia. Colombia es un país admirable. Son grandes países. Tenemos que pasar a Colombia, ya que usted lo menciona. Sí. ¿Qué le espera a Colombia ahora con estas elecciones en el cual, por ahora, parece que la ultraderecha también se impone? Bueno, no la ultraderecha, porque estamos hablando de que Colombia es el país que vive más directamente lo que es la izquierda. ¿Qué es lo que es la izquierda? Nosotros creemos que la izquierda tiene el monopolio del corazón. No lo tienen. Tienen el monopolio de la subversión, del desastre y de lo que ha habido. Y de las ha sido revoluciones. el hundimiento de América Latina. Así es. Ese es un monopolio. No es el monopolio de la honestidad ni de la bondad. Entonces, en Colombia es el país donde se vive claramente lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Y La escúchame, izquierda Manuel, es la guerrilla. y con ese pensamiento tan interesante de la izquierda que usted acaba de dar, ¿se ha cambiado un poco esa percepción de los votantes? Yo creo que no. Yo creo que hay votantes que votan porque estamos hablando de que un país, cuando hay una guerrilla que tiene 70 años y que es prácticamente otro país dentro del país, que tiene control de las universidades, control de muchos periodistas, control del tráfico de drogas, control de candidatos, y que uno de sus candidatos, por vez primera, el comandante Aureliano, llegó a presidente, que es Petro. Sí. Estamos hablando de que el país vive con la continua amenaza. Lo que pasa es que es un país que tiene, al igual que Perú, un sistema judicial sólido. Uribe, que es un hombre de derecha, no pudo cambiar las leyes No pudo. para querer continuar a un tercer Y de hecho, periodo. su hermano ahorita está purgando una condena a 30 años de cárcel. Exacto. En Colombia hay instituciones. En Colombia es un país tan admirable que es un país donde los jueces tenían que ejercer sentencias contra el narcotráfico, que era otro poder en Colombia, encapuchados. Y más de 30 jueces que se resistieron a recibir dinero fueron asesinados por el narcotráfico. Eso por producto del Sí. tiempo de Pablo Escobar. ¿Tú crees que en este país hay 50 jueces que aguanten un trueno No. de 2 o 3 millones de dólares? O hasta de menos. No. Tal vez nosotros, si fuéramos jueces. Manuel, hay muchas cosas que hablar contigo. Tú eres una persona
que explica, como decía anteriormente, de una manera clara y llana. Hay tantos temas internacionales que se nos escapa lo que está viviendo Nicaragua en este momento, que parece como que no hay nada que buscar en Nicaragua y no se le ha puesto todas las atenciones que merece. El caso de Cuba, que Donald Trump dijo que cuando viniera de Irán se pararía en Cuba. Ahora, bueno, se va a parar en Cuba. Eso está a punto ya de que lo de Cuba es cuestión de tiempo, en qué nos afectaría o nos beneficia a nosotros como dominicanos lo de Cuba. Y en el patio, en República Dominicana, la gente quiere saber tu opinión sobre los candidatos y precandidatos, las alianzas que se están dando, si el PLD tiene la fortaleza para ocupar un primer lugar, si la Fuerza del Pueblo la tiene o si el PRM mantendrá el primer lugar. De todo un poco ahí. Me gustaría que tomara la primera, que es en el caso de Nicaragua. ¿Cómo ve Manuel Núñez este país liderado por Daniel Ortega? No, pero Daniel Ortega, no, y que un hombre que viene de luchar contra el imperialismo, como ellos lo llaman, y ahora se convierte prácticamente en un tirano. Lo que pasa con Nicaragua es lamentable. Es decir, el señor Ortega, que Fidel Castro le dijo, no hagas elecciones, que las vas a perder. Y él hizo elecciones y las perdió. Y las perdió limpiamente de Violeta Barrios. Violeta Barrios de Chamorro. De Chamorro. Una mujer admirable. Así es. Que con las patas rotas, como estaba en aquel momento. Y compitiendo en una situación de desigualdad, venció al sandinismo, unió a la familia nicaragüense, desarticuló la guerrilla. Tras su ascenso al poder, se desactivaron más de 5.000 cohetes que estaban apuntando a Panamá, que habían colocado allí los soviéticos, que querían convertir a Nicaragua en una pieza de su lucha. Y en ese momento el país comenzó una etapa nueva a partir de ese instante. Sin embargo, los gobiernos desastrosos que encabezó Arnaldo Alemán le dieron pie y la posibilidad, porque él se unió o se alió con Ortega a este grupo para acceder al poder, y ya acceder al poder con una visión distinta, porque la visión del socialismo del siglo XXI que inauguró Fidel Castro después del fracaso y la caída del socialismo real, sin tirar un solo tiro en toda Europa, la destrucción de la Unión Soviética, Fidel manipuló a Lula da Silva para organizar el Foro de Sao Paulo, y de allí, de ese foro, salieron varios gobiernos. Salió el gobierno de Ecuador, salió el gobierno de Chávez, salió el gobierno de Ortega, salió el gobierno de Mel Zelaya. Que el menos dañino para mí fue el de Rafael Correa. Porque Rafael Correa tuvo un momento que su gobierno fue muy bueno para el Ecuador y en América Latina ganó mucha popularidad. Correa tuvo la suerte de que no pudo arruinar a Ecuador. Y no lo pudo arruinar porque Ecuador con Lucio se había dolarizado y no tenía la posibilidad de imprimir monedas, de usar la maquinita de imprimir, cosa que hizo Venezuela, llevando el bolívar de 100 y algo bolívares por $1 a varios millones, a 10 millones por $1. Arruinó el país completamente, dejó a todo el mundo empobrecido. Entonces Ortega no tuvo esa oportunidad porque el Ecuador, Correa, el Ecuador está dolarizado, como ocurre también con El Salvador. Es decir, que no tiene soberanía monetaria, y esa ausencia de soberanía monetaria impidió que el presidente pudiera destruir completamente la economía. Manuel, sin embargo, es un gobierno populista y dejó el país en un gran chance, y además fue tan buen gobernante que no se atreve a ir a ser juzgado por la justicia de su país. No puede. No, ahí fue se arropó en la nacionalidad belga, su mujer es belga, para no ser extraditado por la justicia ecuatoriana. Manuel,
En esta parte final ya que nos queda, yo quiero que hablemos, y nosotros, tanto Francisco como yo, quisiéramos que habláramos de tus hijos. Hablemos de los libros que tú has escrito y qué podemos esperar de ti próximamente, si viene algún libro nuevo. Bueno. Tú eres, para mí, la verdadera enciclopedia humana de la República Dominicana en este momento. Y yo soy alumno tuyo. Lógicamente, yo leo muchísimo y me encanta leer. Bueno, la enciclopedia... Tú eres una enciclopedia. Ya están superadas por Wikipedia. O sea, usted es una estrella, hermano. Pero digamos que, mira, de libros, yo, pues, mi último libro fue La entrada de Barón Samedí en Santo Domingo. Y mi próximo libro, el libro que debe salir este año, que estoy ya dándole los últimos toques, es un libro es una historia de la dualidad social y territorial en la isla de Santo Domingo. Es decir, de cómo ha sido la división de la isla de Santo Domingo, la isla encantada en la que nos tocó en suerte vivir, y de la cual no podremos desprendernos nunca. Y esa historia es para mí el meollo de la historia, porque nosotros tenemos que ver que todo lo que nos afecta, que todo lo que nos ha pasado, especialmente lo malo, ¿no? Además de lo bueno, pero especialmente lo malo, tiene que ver con la amputación de la otra parte de la isla, que fue nuestra durante los primeros 2 siglos, porque desde 1492 hasta 1697, toda la isla perteneció al grupo humano que encabezamos los dominicanos. Es un fenómeno del siglo XVIII, Haití prácticamente. Entonces, ese fenómeno de la división generó una serie de acontecimientos históricos al cual está incluido nuestra independencia, está incluido la lucha fronteriza. Hay 3 etapas de esa lucha. Hay una etapa inicial en que los dominicanos están luchando por el derecho al gobierno propio, con la sangre en la cintura, después de 12 años de guerra, desde la Fuente de Rodeo hasta Sabana Larga y Jácuba. Vemos esa primera etapa de que los dominicanos luchando logran fundar el Estado Dominicano en 1844. Hay una segunda etapa de esa lucha en la que los dominicanos se proponen recuperar su frontera, porque la frontera inicial de la República Dominicana, las fronteras de Aranjuez, que son las que cada uno hereda, la que hereda Haití de San Domingue y la que hereda Santo Domingo de España, prescribían que Haití tenía 21.085 kilómetros cuadrados y hoy en día Haití tiene 27.750 kilómetros cuadrados. 6.662 kilómetros lo ha obtenido a expensas de la porción dominicana. Entonces, hay una historia de esa lucha por la frontera resistiendo a ese empuje. Esa historia termina aparentemente con el año 37, con la matanza, en la que se le pone un corte a esa expansión que viene hacia Santo Domingo. Y luego entramos en otra historia, que es en la que vivimos actualmente, que es la historia de la vecindad. La vecindad con un país inviable, con una nación que ha caído en barrena y que ha desnacionalizado en su caída el empleo, la agricultura, la construcción, los servicios, el registro civil. Y eso es otra amenaza a nuestra propia existencia. Como vemos, la dualidad es realmente la historia más profunda de la República Dominicana, porque aún no termina y que no sabemos todavía cuál será el destino de nuestro país ante esta situación de penetración extranjera que vivimos y de desnacionalización territorial, judicial, económica, de todo tipo, en que nos ha sumido
la vecindad con Haití. Bueno, Manuel, te agradecemos, de verdad, Tiene que hayas venir cuando aceptado la esté el general invitación. en estos días, No, con no, el no. análisis de Soto Jiménez. De verdad porque- que esto es un gourmet, esto es de verdaderamente estar ahí, hablar, conversar, debatir con Manuel, con todas estas informaciones geopolíticas interesantes y que tocan directamente a nuestro país. Manuel, gracias por aceptar la Desde tu casa, invitación. Manuel, tiene que Desde tu regresar. casa. Cuando quieran. Bueno, ustedes también, gracias. Don Eddie, gracias por Sí, acompañarnos aquí los estaba- lunes. Estaba acompañando, hoy que no vino el general, me mandó a mí el general Así a es. estar con Francisco Lluveres acá. Así que muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros. En nuestro caso de los análisis de Soto Jiménez, nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Hasta la próxima.